Ah, ahora sí, Vale. creo. Sí, sí, ahora sí. Vale, ya estamos oficialmente en directo. ¡Let's go! Hostia, no enchufamos los micros. Eso se enchufa fácil, ¿no? Sí, estaba muy fácil. Bueno, Toma. ahora me entró ganas de comprar uno de estos. Sí, ¿no? Pero porque es mono. Son ¿No monos. tenéis como una pegatina para poner aquí? ¿Había alguna opción Sí, de pero ya las perdí, tontería? creo, probablemente. Hello, buenas. Hello. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí se nos escucha, ¿no? Sí, yo creo que sí. No lo sé. Ah, bueno, claro, pero he puesto música, ahora no se va a escuchar la música. Ah. Duro. Sí, dicen que sí. ¿Sí se escucha? Good morning. Hola, hola, hola. Muy buenas, gente. Buen día. ¿Qué hora es para la gente que nos está viendo ahora mismo? Hay gente que tiene que ser las 6 de la mañana, de hecho. ¿Qué dices? Ay, tiene que ser las 6 o así. Diablo. Bueno, no creas, ¿eh? ¿No? Es que en Brasil creo que es muy temprano. En Brasil. 8 y 27. Dios, 7:27. 5 AM. Wow. ¿Pero desde dónde? ¿Cambiaste el título? No, ¿verdad? Es esta chica. Si tienes algún mod, es que me hace No un title tengo y ya modo a está. estas horas. Es que por eso ¡No! no hago stream a estas horas. No creo que Gael esté por aquí. ¿Alguien sabe si Gael está por ahí? Es que lo dudo, tío. Ya, es que creo que desde aquí no lo puedes cambiar. No, no pasa nada. Hostias, pues a saber qué tienes puesto, ¿no? Muchas Bueno, gracias por regular. no pasa Creo nada. que sí. Si ven a Gael por ahí, le voy a enviar un mensaje. Bueno, es que Gael no sé si me tiene. Si lo tengo de moda. Está dormido, hola, Oli. Está dormido. 5:27 en México, claro que está durmiendo. Wow. Bueno, it's okay. Bueno, va a cocinar la niña. Voy a cocinar yo. Yo voy a acompañarle. A ver, Yo yo, voy a cocinar también. ¿eh? igual que ayer, le dije, tengo estas cosas. Y me dice, es demasiada comida. Es que yo vi varios chuletones. Y solo le he dicho que tengo arroz y carne. Sí, pues si quieres te comes solo uno, no pasa nada. A ver. Sí, me parece bien, me parece correcto. Venga, me está haciendo arrocito. Ya me pone una 8:28 de la mañana, Mitch. Y cuál es el tema. Tengo que madrugar, menina. Levantar. Va a ir a almorzar. Hombre, aquí son las... ¿Qué hora es ahora? Son las... Te viene ahí. La 1:29. Aló, Gael, si me puedes cambiar el título. Es que no te avisé, se me olvidó. Yo ando dormida todavía. ¿Que no has dormido? Ando dormida. Aunque sea tarde, no me levanté temprano. O sea, aproveché que me retiraban del hotel a las 12 y dije, me quedo dormida. ¿Te gustan las aceitunas? ¿Me has dicho que sí o que no? Bueno, podría probar una. ¿Puedes probar una ¿Hay que aceituna? comerse la pepita o se la hay que tragar? ¿Cómo? A ver, son... A mí me encantan estas aceitunas porque vienen con un montón de... vienen con ajo, con... ¿Te gustan esas cosas? No sé. ¿No lo sabes? Son estas, ¿no? Sí, tienen hueso. O sea, el hueso se quita, ¿no? Sí, no te comas el hueso. ¿Qué es esa cara? Está súper bueno. O sea, no es algo de comedia diario, ¿no? Está súper bueno y es... Pero se la pepita. Eso hay que regañarlo más, ¿eh? Nada, dejo así. No te gustó. No pasa nada. Todos los días. No soy 100% española. No, no, la verdad. Entonces por eso no... Bueno, yo esto lo veo torcido y me da todo. Está torcido. No soy yo. No pasa nada. No pasa nada, muchachiños. Vale, ¿cómo quieres que te ayude? No hay que hacer nada, literalmente. O sea... es que más que stream de cocina es... Vamos a cocinar porque tenemos hambre y hay que comer y vamos a hablar. Ese es el stream. Sí. ¿Os parece bien? Vamos a hablar. Vamos a hablar, hablemos. Hablemos de algo serio. ¿Te crees que no sé lo que haces? De la nada. ¿Te crees que no sé? El vamos a hablar a mí me da miedo, ¿eh? Sí. Sí. Porque te han dejado así alguna vez.
No jodas, yo estaba de broma. No sé, ¿eh? No, pero tenemos que hablar, Por a mí WhatsApp. me da mucho miedo. Por WhatsApp. Ah, tenemos que hablar, uff. Sí, no, en persona también. Sí, ¿no? Rollo, oye, hay que hablar de algo, ¿eh? Yo me pongo nerviosa. tío. Uf, a mí me... Pero yo prefiero que me lo suelten ya. Directamente en plan, Sí. así si me viene a No soy en capaz plan. de, no, hablamos más tarde porque tenemos que hablar. No, más tarde no. Ya dijiste que tenemos que hablar, y se habla. Claro, obviamente, pero qué mal rollo, ¿sabes? Ya. No sé, a mí me da miedo esa frasecita, me da miedo. No por trauma, pero ya la tengo como ahí asociada un poco extraña. Son cosas. Sí. Hello, Les hello. preparo café. ¿Estás soltera? Uy, ya te preguntan, ¿no? Oye, esas cosas. Ey, decide ey, ella ey. si respondo o no. Segundo día en el canal. Bueno, de hecho, primer día en el canal. Sí, primer día en el canal. Es mi primer IRL, de hecho. IRL. ¿Sí? Sí. Ok. Ya chatting, hablando de cositas. Pero ¿y en Es que Twitch? yo en Twitch empecé hace un mes, 2. Ok. Claro. Yo dije, voy a evolucionar. Wait, a ver. ¿Y qué día es? A ver, en teoría esto está bien. Pone que caduca mañana. Ella dice, saque una carne de la nevera. Sí, uy, pero no sé, ¿eh? No me da la sensación. Me da mal rollo. Pone que caduca mañana, pero a mí me da mal Pero rollo. estaba así abierto. No, acabo de abrir. Estaba con el fil ¿Pero dónde estaba? en la nevera. ¿En el congelador? No, en la nevera. Tenía que estar en el congelador. ¿En el congelador? ¿Qué va? Sí. ¿Qué ¿Cuánto va? tiempo lleva la nevera? No lo sé. Pero si pone que caduca Me lo mañana. estoy poniendo difícil. No lo sé. Mi gente, ¿cómo? A ver, ¿le enseñamos la carne que digan ellos? No, es que me está dando el rollo, ¿eh? Entonces, ¿qué vamos a comer? ¿Arroz? Sí, arroz con Con huevo. ¿Tienes Arroz atún? con huevo, tengo atún, sí. Vale. Vale, pues Vale. si te fías mejor, porque si te da chunga, ¿qué? Ya, es que me da miedo. Nada, Es que cambio de no planes. me olía súper rico, la verdad, ¿eh? Cambio de planes. Hemos visto la carne y tenía mal rollo. Ya, no. A mí me pasó una vez que estaba haciendo dulce y tenía 2 leche condensados y ponía que leche condensada el año pasado. ¿Qué dices? Y yo, hostia, menos mal que no ¿En cociné. el congelador de qué? En el congelador es para que dure más, pero... Claro, pero si así se mantiene, porque si lo tienes varios días y va a caducar mañana, se pone así color gris, igual es que está chungo. Aparte lo rojo, eso chungo que estaba ahí, ¿lo viste? ¡Qué mal rollo! ¿Huevo? ¿Huevo? ¿Cómo lo vas a hacer el huevo? ¿Cómo quieres? Voy a por el atún. Haz tú tus huevos. ¿No te mola más hacerlo cocido? Cocido, ¿cómo se dice? Lo típico de... Sí, en plan con ponerlo agua. en agua hirviendo y lo rompemos. Vale, es por tardar menos. Ah, Más vale, que bueno, nada. como quieras. Voy por atún. Vale. Tú haz. ¿Vale? Ahí abajo tienes como ollas y cosas Yo no así. sé hacer freír ni un huevo, ni siquiera, prefiero esperar. Vete a por el atún. Ni cocerlo. ¿Prefieres no cocerlo? Es que lo quemo. Nos hemos No, lo quedado hacemos sin- normal. Nos hemos quedado sin carne, me Lo cago en la hacemos leche. normal. Pero no quiero que se queme. ¿Cómo bajo esto, tío? ¿Por qué me dejan en la cocina? Si no sé cocinar. Se me está quemando. Hay algo que huele a quemado. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el próximo paso? O sea, voy a hacer mi primer huevo. ¿Dónde lo tengo que romper? Es que no suelo comer huevo. Lo tengo que romper aquí, ¿verdad? Dejó la crianza sola en la cocina. Pues sí. En la esquinita de la mesa. Ah, en la esquinita de la mesa. Voy a hacer mi primer huevo, ¿eh? Sí. Vale. ¿Dónde lo rompes tú? Normalmente es que difícil en la esquinita. Sí, aquí, mejor. Sí. Y luego ahí. ¿Y si se me cae al suelo? Pues espero que no pase. La verdad. A ver. Yo creo que es mejor aquí, ¿eh? Así, porque así se va a caer. No. Ahí no porque salmonela. Ah, ¿Sabes? En plan, tiene que ser como en un laico. ¿y si está vivo? ¿Cómo va a estar vivo? Pero eso, taca. Y ahora ya. Tengo miedo. ¿No? ¿Sí? Vale, ya. Me cayó cosas. ¡No! ¡Tiene toda la cáscara ahí! ¡No! ¡No!
Se ha caído más... Ay, va. Mierda, tío. Bueno, ese es tu huevo, ¿vale? Vale. Sí. Madre mía. Alguno más cayó, pero me lo como yo. Sí, No sí. problema. La verdad que... Vale, esto por aquí. ¿Y el otro? Ahí. Luego te limpio. ¡Qué rico! Ok. Vale, está bien, no pasa nada. ¡Ojo! Te acaban de regalar 5 subs. Sí, ¿quién? Bri RMZ. Ah, una coqueta. ¡Uy! Una coqueta. Gracias. Por el huevo, ¿no? Por el huevo, ella sí. me está dando pena por el huevo y vamos a ver. Sí, ahí está. Gracias, Bri. No creía que nunca frito huevo. Pero es que no como huevo, o sea... De hecho, yo aplasto la cosita esa. ¿Qué aplastas? ¿Quieres que eche para un lado? Eso. ¿Ves? El de ella salió perfecto. Pero también porque lo hiciste desde arriba del todo. Y desde arriba del todo... Adivina cuál es mi huevo. Como que se puede estrellar. No pasa nada. Vale, voy a hacer el tercero y ya está. Es que yo como huevo el de... Lo que te dije, el del agua. El del agua. Eso sí que me mola, con atún. Sí. Que tú eres muy sana, en verdad, ¿no? ¿No? Todo lo contrario. Hamburguesa full. Ah, vale. No sé, me da como la sensación de que Palomitas comes poco y todos los comes días. bien, ¿sabes? No, Me Coca-Cola, da- palomitas, Coca-Cola, palomitas. McDonald's. Wow. De hecho, es que no me gusta cocinar. Las veces que hago Ya, de me he cocina podido dar cuenta. es postres, he hago tartas. Sí, repostería, hostias, sí. Vale. Y las aceitunas me has dicho que no te han molado nada. Es que no estoy acostumbrada, tío. Es como aquí que coméis pan con chorizo, no sé qué. Yo qué sé. Le metéis huevo y jamón a las patatas, bro. Qué rico. ¿Ves? Yo eso no me parece ¿Cómo normal. que no? No me parece normal. Es bomba. ¿Y tú con qué te lo comes? No sé, yo de toda la vida un pancito con jamón y queso y ya. O con chocolate. Yo en el colegio compraba mini barritos de chocolate, quitaba el chorizo, lo tiraba a la basura y metía el chocolate. Está woman. A ver, cuidado. A ver dónde está. Nada que sí. Lo quemamos, ¿no? ¿Cómo? Lo quemas. Bueno, No. digo lo quemamos para que... Lo quemamos. Yo no he quemado nada, está perfecto. Vale, se pegó abajo, pero está bien. Bueno. Está bien, está bien. Pero eso es socarrat. ¿Vale? Pero yo, es que no salía, ya lo hubiera quemado. ¿Echaste ajo? No, no le eché nada. ¿Quieres que haga cebollita o algo? No, sí, está bien. Ay, 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 ay. A mí me han dicho una comida rápida, ¿vale? Claro, algo así. Yo estoy haciendo una comida rápida y sencilla. ¿Chocolate todos los días? No, hombre. Todos los días. Todos los días. Tengo chocolate, ¿quieres chocolate? Va a comer arroz con huevo. Mira, ahí lo tenías. Ovario derecho de bitch, hija de puta. Ahí está. Oye, es un buen nombre, en verdad, me gusta. Ovario derecho de bitch. O sea, un encima disfuncional y va y parece el nombre. ¿Qué pone? A mí con vergüenza. Es que dice que tengo vergüenza, no es que tengo vergüenza, es que estoy agotada, que Ya. estoy agotada, yo Es dormí una que puta mierda. ayer caminamos demasiado. Antes de prender el directo estuvimos ahí dando una caminata por el centro. Y parece ser que esta woman pues no es muy de caminar. A ver, es que la movida fue las botas, tío. Ya. Estas putas. De hecho, estoy por Excusa. descansar en tu casa. ¿Quieres? Tengo zapatillitas. Si me puedes dar. Claro, obvio. Pero alguien tiene que estar pendiente de los huevos. Vale, Vale, No, pues me quedas sin rato, no. No te fías de no No, de no te poder quiero sacarlos a comer, tiempo. no te quiero comer huevo. Bueno, De hecho, a mí si me pones a aplastar la cosa esa, ¿qué aplastar? es... A menos que la quieras tú. No te la cedo, ¿eh? Aplasta, aplasta. No, que se rompe. Exactamente. ¿Quieres que se rompa? ¿Por qué? Me gusta así. Es que no me gusta cómo sabe lo de dentro. Entonces lo aplasto. ¿Qué dices? Se lo juro. Hostia, Mitch, eres Pero la soy persona una más niña rara de comer. de Que 5 vi años. nunca, te lo juro, qué locura. Me estás cocinando el desayuno. Pues no te quiero mentir, pero es la comida. Ah, claro, a ver, Desayuno. pero porque por las diferencias de hora. No, es que ella es de Canadá. Ah, vale. Supongo que en Canadá Ah, la de desayunan ayer, huevo. ¿no? La chica de ayer. Sí, desayunarán
huevo con salchicha Entiendo. y sabe Dios. Bueno, más o menos ya está. Le metemos aquí. Vale, voy a por tus zapatillitas. Puedes ir sirviendo arroz y eso si quieres. Aquí está el atún. Es en plan... esta es un- Jesús, la primera vez que veo un atún así. O sea, literalmente... Es un buen toque de atún. Es que mi padre es distribuidor de alimentos. Ah, vale. Entonces te envía tiene así. cosas al por mayor también. Ok, Claro, vale. pero yo nunca me agoto uno de estos. Bueno, o sea, yo te es voy a esperar demasiado. para abrir esto porque... ¡Sí! Dios. Vale, pero ve Me voy echando- echando, sí. Voy a poner las zapatillitas para ti. Dejen de criticarle, coño. Ah, se me olvida que tengo el micro, ¿me puedes escuchar? Yo siento que tengo que gritar, pero no. No tengo que gritar. ¿Qué pasa? No sé cocinar y qué. Sé hacer otras cosas. Limpiar la casa. Soy buena para la limpieza. Y para ensuciar también. Bueno, ya yo creo que mucho arroz ya. He vuelto. Vamos. ¿Cómo vas? Yo ya tengo lo mío. Toma tus zapatillas. ¡Yepa! Mira cómo va a quedar. Mira qué chula. Ya. Tienes el pie enano, qué locura. Tienes el pie súper pequeño. Bueno, me parece bien. Ya. Listo, ¿no? Sí, ¿El tuyo? aguacate, ¿No lo atún. ¿Qué? Uy, ya, es verdad. Vivo en otra vuelta. Jiji. ¿Qué? ¿La música o qué pasó? A ver. ¿Quieres aguacate, atún? No. ¡No! Yo con atún yo creo que ya vale. ¿Sí? ¿Sin aguacate? Sí. Vale. Bueno, yo me echo todo y lo que sobra, sobra. ¿Cómo no? Suelta. Oye, ¿cómo no? ¿Cómo no? A ver, Mitch, habla al micro, ¿no se escucha? No. Igual el mío no se escucha, ¿eh? No está encendido. Aló, aló, aló. ¿Habla ahora? ¿Aló? No estaba encendido. No se escucha ninguno ahora. ¿What? ¿No tendremos el Bluetooth? ¿Se escucha con él? ¿Ves? ¿En serio? Qué raro. Le metes. Se descargaron, no, pero si pone que tiene batería. Qué raro. A ver, espera. Toca, toca. Está No, igual es porque no pusimos el Bluetooth, ¿puede ser? No, ahora sí que pone cambiado a... Ahora sí, dice. Sí. Vale. Ya está. Menudo temazo de Eminem lo soltamos Puchi, ayer. chica Puchi. Bueno, nos hicieron un clip gracioso, ¿eh? ¿Por? Caminando y ando, no sé siempre. Uy. De divas. Bueno, el atún, acabo de flipar con el atún, ¿eh? Es la primera vez que veo un atún así. De grande, creo. Tómate. Tomate, le metemos. Pero va a estar frío. No pasa nada. ¿Seguro? Sí. Total con ¿Encima el atún- o al laico? Encima, encima. Ahí. Está bien. Thank you. Nada. Alicia, ¿cuál es tu comida proteica favorita? Pregunta. Comida proteica. Proteica. ¿Qué es una comida proteica exactamente? Esto es una comida proteica, tiene carbohidratos. Un chuletón. Proteica. No sé, proteína. Yo es que como salmón, como te dije, pero bueno, Oh, tiene qué rico. mercurio. Cualquier día me muero. Una vez a la semana. Si no es por el mercurio, es por vete a saber, ¿no? No, pero todo bien. Salmoncito con arroz. Pues estoy acostumbrada a comer atún con arroz. Pero luego voy a un sushi y no como el salmón crudo. ¿Qué pasa? Ya, es que comprar salmón diariamente
es caro as fuck, ¿eh? ¿Es de que me voy a morir mañana, crees? No, es que es muy caro, digo. Ah, caro Comer- es, sí. Comer salmón así... En un día que no es especial, yo como salmón. ¿En serio? Buah, yo lo como una vez a la semana, ¿eh? ¿En serio? Pero no soy rica tampoco, o sea, pero es que tampoco como mucho. Ya. Es como si me permitiera mi plato favorito todos los días, pero el resto de la semana no como nada. ¿Sabes? O Medio sea, es que- como que ahorras para comer el salmón. Sí. De alguna manera. Sí. Mola. Bueno, no mola, pero... No mola. Pero bueno, son cosas. Prefiero ser feliz. ¿Y dirías algo que odias de comida? Las gambas. No puedo con ellas. Guaya, yo ayer comiendo gambas. en su puta Muchísimas. cara. No, me dan encanta. mucho, mucho asco, ¿eh? Las gambas, jurado. A ver, No say salta when. las subs. No salta las subs porque dieron una sub. Muchacha. 5 subs, perdón. Dale. Tú me dices, ¿eh? Uf, ¿qué? Un poquito más y ya. Y luego, ¿cómo lo cierras? Eso está bien. Como con una pinza. Pero la metes en el no, en la nevera normal. Sí. O sea, con una pinza y en la nevera. Alex Cote, gracias por las subs. Y ninguno me cae, pero... Alicia regulando su horario de comida es increíble. Pero este es un horario de comida decente, ¿no? ¿Porque a qué hora comes? Nah, esta. Es que la gente está acostumbrada a que yo antes tenía un horario pésimo. ¿Vale? O sea, me levantaba... ¿Qué hora es? A ver. ¿Qué hacía ella? Cuéntame. Es la 1:00 y es perfecto. Eso, yo me acostaba siempre a las 4 de la mañana, pues sin contexto. O sea, me quedaba ahí durmiendo, o sea, mirando TikToks o mirando cualquier mierda. Aguacate me has dicho que no querías. No. Vale. Pues yo te espero. Tu plato y mi plato. Y luego O sea, dirías que tenías un me mal despertaba... ¿Que tenía un qué? hábito. Un mal hábito. Sí, horrible. Y ahora lo estoy mejorando, obviamente. Entonces, claro, es como que no sabe la qué es el gente de la hábito que tengo comunidad yo diario. está acostumbrada a que yo tenga unos horarios horribles, pero ahora tengo unos horarios increíbles, como rico, y esas cositas. O sea, tú estás descifrando mi horario, ¿no? Sí. O sea, tu mal horario de ahora Es mi horario. Yo me Era lo duermo que yo tenía a antes. las 5 de la mañana. mola. A ver, me acostumbré y también intento levantarme más temprano, que me está complicado. ¿Cuál es el plato de Mitch? Pensé que no tenía aguacate. Ahí Mira, está. ¿me das un tenedor o algo? No. Vale. Antiguamente se comía con las manos, no me importa. ¿Lo comes con tenedor o con cuchara? ¿Con tenedor? Con tenedor. ¿Tú lo comes con cuchara? Sí, el arroz me suele gustar más. Gracias. Nada. Vale, ¿quieres comer aquí? ¿Quieres ir a algún lado? Podemos ir afuera. Vale. Afuera se va a estar bien. ¿Sí? ¿Tienes una mesita? Sí. Ahora te enseño. ¿Aló? Hi, Mish Mish. Mish Mish. Vale, y ahora meto todo esto en la nevera. Claro, yo había pillado un montón de queso y así, que me mola un montón. Pero come, coño. No, pero como para comer contigo. Pero ya creo que el plato se quedó grande, así que bien. Pero que me hace gracia. Bueno, al menos has tirado la carne, ¿eh? He tirado la carne, sí. Esa carne ya no tenía más vida. Esa carne... Bueno, vámonos. Vale. Hay que abrir aquí. Voy a llevar primero el stream. Hola, qué temprano. Luego vengo por el hola. vaso. Hay gente fuera. ¿Hay gente fuera? ¿Ah, sí? Mamá, huevo. Mira que solazo, ¿eh? ¿Eh? Si no tienes una mesa ahí dentro. Sí. Dale, pues metemos dentro. Hostias, que la lío. Tienen compañeros, no vamos a molestar a sus compañeros de house. No jodas, la mesa está guapísima. Sí, ¿verdad? Es la mesa del ¿Lo club. puedo enseñar? Que es de Heretics, claro. Bros. Espérate. A ver. Bros. Yeah. Ey. La mesa del club. Porque esta es la casa de Heretics. ¿Lo pongo aquí? Sí. Te traigo agüilla.
Vale. Está guapa, ¿eh? Me ha molado. Me ha molado, me ha molado. No sé dónde ponerlo aquí. Aquí está bien. Guau, pero aquí no vamos a leer un chingo. Qué lío. Estoy secuestrada en la casa de Tiki. Mira, si nos dan subs, no veo nada, ¿vale? O sea, no sé por qué no... O sea, este aplicativo me lo enseñó ella ayer. Es la primera vez que lo tengo, entonces obviamente no me menciona las subs, no me menciona nada. O sea, no me avisa de nada. No lo tengo configurado. Toma, Estoy señorita. mencionando que no es la primera vez que tengo el aplicativo este. Ah, vale, la app. Sí. Vale. Entonces por eso pues habrá que ponerlo de las subs y todo. Ah, que ya. vaya. Sí, que igual no está como muy bien configurado, ¿no? Janelis nos... Ah, vale. Janelis, un besazo, gracias por las subs. Lleva. ¿Ves bien desde aquí? Te lo pongo más cerca, ¿eh? No, lo digo por ti. No, yo veo una puta mierda. Podemos poner mi móvil y así ves el chat más de cerca, si quieres. Pues igual mejor. ¿Eh? ¿Sí? Bueno, no, para, se ve bien. Para. Ahora que lo puse cerca, Lo que tú prefieras. está good. Vale. Bueno, yo voy a mezclar todo. Muy bien. Pues ya está, muchachos y muchachas. No tenemos papel de cocina, ¿vale? Sí. Lo hago yo también cuando me queda poquito. ¿Sí? Es la mítica. Aquí no hay papel de cocina. Que no lo pongáis, que se ve feo. Voy a hacer como que, de hecho voy a fingir que es una servilleta. Sí, tengo gafas. Yes, es que no veo un pijo. Os lo dije ayer que lentillas para vivir. Pero hoy de momento, como estoy en casita y no he salido, pues me apetecía más llevar gafas. Tú te solías poner gafas, habías dicho, ¿no? Sí, ¿A sí, veces? me compré unas ahora. Las que son como redonditas. Sí. Esas están guapas. Hola. Hola. ¿Qué buscas? Vale. No, es que no queremos que pasa nada. salgas. No pasa nada. No queremos que salgas y te va a tocar salir. Ya, ya. Puedes saludar, ¿no? Ya que estás. ¿Qué tal, gente? Me voy. Es la segunda vez que salgo en tu stream, Así que... Es verdad, pero nunca como hablando de verdad. Ya, nunca... Exacto. Ya. ¿Cuándo te ibas? Ahora, por eso venía a Barcelona. Macho. No, digo en plan, ya para Barcelona. Ah, no, a Barcelona el lunes. Ah, vale. Pues mañana sales en mi stream. Vale. Ah, ya está. Ese Champi. También es streamer. Hace LOL. Qué Sí. guay. De LOL. LOL. Full LOL. Bueno, yo quiero aprender, tío, pero me da mucha rabia ese juego, ¿eh? Quiero aprender LOL. Palabras que nunca saldrían de la boca de alguien cuerdo. Te lo juro. El otro día le hablé a... Bueno, te lo dije. ¿A quién? A Werly. Ah, sí, Para es que me verdad. ayudara con los minions. Me dijo que mire sus minions. Muy bien. El control de oleadas. Yo le digo a ellos, si queréis saber, que miren a Werly, porque de verdad... De verdad. LOL en la categoría de Mitch. ¿Por qué no se porque ayer, como prendimos en mi stream en vez de en el suyo, he preferido que prenda ella, ¿sabes? Además, yo hoy tengo un día de que no me voy a poder quedar casi nada. Rollo en una horita y pico, la delay, en una horita y pico me tendré que pirar. Desgraciadamente. A ver, déjame ver una cosa. Pero es de las subs, ¿eh? Una chica muy ocupada. Pero eso, porque hoy tengo, nada, que ha venido otra muchacha desde Bilbao y la tengo que ver. Y luego a la noche es lo de Fabric. Yes. A ver, yo por probar, ¿eh? Sabemos que la mitad de la gente está dormida ahora mismo. Por eso quería probar. No, un stream. pero está bien, hay bastante gente. Chao. Chao. Y 138. A ver, bien, sí, pero Está bien. sigue siendo un horario complicado. Complicadito. No pasa nada. Están cute, gracias. Pero, ¿y qué dijo exactamente? Homodeuzo. ¿Qué es? Eres cute. ¿Pero qué es homodeuzo? Es como, oh my god. ¡Ah! Gracias. No me gusta comer así, ¿vale? Me voy a poner en el suelo. ¿Te parece bien? Uy. Yo me levantaría a la hora que sea para verte. ¡Ay, qué linda! Se dobla toda la tripa. Claro, es que es como, estás así un poco... Te da igual. Estoy acostumbrada a comer con las piernas abiertas. Y luego me pasan las señoras y dicen, ¿y esta con poco modales? Señora.
Ya ves que yo siento que me enchepo. Y para eso voy al fisio luego. Porque estoy enchepada. Por mala postura. Ay, ay, ay. O sea, que ¿cuál es tu plan de tarde luego? ¿El mío? Ujú. Yo me voy a tener que ir a... Me llegó un mensaje de mi vuelo ¿Vale? diciéndome que tengo que ir antes porque están todas las calles cortadas por el Papa. Y que seguramente casi no llegue al aeropuerto porque el aeropuerto está un caos. Madre mía, lo del Papa, ¿eh? El puto Papa me jodió todo el puto plan. Es culpa del Papa, tío. Criticando al Papa. Esta mujer sí que va a ir al infierno, ¿eh? Entre el Papa y el Bad Bunny 100% menuda más. semana. Efectivamente. Ya. El Bad ¿Será Bunny- que el Papa ha querido venir aquí solo para ver a Bad Bunny? Yo creo que sí, ¿eh? Ha dicho que era un retiro espiritual, ¿Es eso? pero yo creo que dice, si Dios lo permite, ¿sabes? Y él dijo, vamos a verlo. Si lo permite o no. Pero es que yo ni me he enterado que venía el Papa esta semana. O sea, ¿en dónde está mi vida ahora mismo para no saber que el Papa iba a venir? O sea, me parece curioso. Ya, yo me he enterado ayer, ¿eh? Ya, pero es en plan, todo el mundo sabe eso. O sea, tan poco religiosa soy para no saber que el Papa iba a venir. Pero, a pero tú eres de España. Galicia, claro. En plan, Joder, no sabes que va a venir a Madrid. Pero Yo sí- vino el rey el otro día a mi ciudad, a Vigo. ¿Ah, sí? El rey. Y me enteré por mi madre. ¿Qué hace el rey en Galle? ¿Qué hace el rey? Disfrutar de las cabriñas y las vacas. Era Las no sé vacas. qué cosa militar y él fue como, a ver, pero dices, tío, tampoco me esperaba el rey en mi ciudad, ¿sabes? Y ahora de nada el Papa en Madrid. Curioso. Y cuando te pregunté qué Papa es porque estaba el Papa argentino Mm, y ahora, ¿es el mismo o es otro? ese no la palmó. Ah, O sea, no risas, ¿eh? me quedé ahí refiero. atrás. Ese era Benedicto, XV Palí. No, mentira, es el de después, Francisco. Francisco era el argentino y luego el Que de tuvo ahora cáncer o es algo así, León. No sé de qué murió. Sí. El de ahora es León IV. ¿Es italiano? No lo sé. ¿Por? León es un No nombre saber qué italiano. idioma habla, aunque hable todo seguro. No tengo ni idea. Es verdad, para ser papa, ¿cuántos idiomas tienes que saber? Como 7, por lo menos. ¿De Perú? Es de Perú. ¿Es de Perú? ¿En serio? Ah, hostia. Me ha Ah, pues, sorprendido. pues habla español, sí. Sí, sí. No, no de tenía Perú. idea. No sé, pero hizo el meme de Six Seven, es verdad. Sí, sí. Sí, unos chavales fueron Buah, y creo dijeron que en vi plan, el clip. ¿puedes Y hacer hizo esto? algún Y estaba el pasito papa así. haciendo así. Un papa haciendo Six Seven. Es que Bomba. ahora son todos modernos. Claro. Pero son modernos los que son de Latinoamérica. ¿Sabes? Porque al Benedicto XVI yo no le veo haciendo Six Seven. Bueno, ahora no, concretamente, pero... Sí, el Vaticano está en Roma, pero él es peruano. Sí, sí. Mola. Pensé que era de Pensé que era mentira. mentira. Es que siempre están vacilando a mi stream con cosas de Perú. Pero Ya. Lo hacen en plan broma. Es que justo Perú. El Papa es peruano. Papara peruano. ¿El papara americano de dónde es? ¿Quién hizo esa Americano. canción? Papara americano. Ya, pero americano puede ser sudamericano. No, porque es americano, no es sudamericano. Papá No, es no, 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 sudamericano. ni, no, 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 tu, turururu. No lo canta ni en español ni en inglés. No, no, ni en americano. Tu, ¿Italiano? turururu. ¿Es italiano? Sí. ¿Y por qué es papara americano? No papara Es italiano, ¿no? Porque luego dice, no sé qué, habla como raro. No, 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 Sí. no, ni. Ya, pero ¿eso de dónde es? Es italiano. ¿Es en italiano y por qué dice papara americano? No sé. ¿A ti no te molaba hacer una canción? Sí, me encantaría. Yo veo a algunos streamers a veces haciendo así ¿Tú has unos hecho? temas y me entra ganas de hacerlo. Te Es pega que yo no un sé cantar, montón. pero Da igual, haría nadie así sabe de, cantar. de funky. De funk. brasileño. Vale. Eso está muy guapo. Sí, luego, ¿para cuándo los TikToks de ayer? ¿Para cuándo eres? Ah. A lo largo del yo día, igual. Luego te enseño la edición. Igual ¿Ya necesito que me- editaste? necesito que me ayudes a hacer algún arreglo, porque Hostias. queda un poco raro. Vale. Pero me gusta. Pues entre hoy y mañana, supongo, ¿no? Sí, Hmm. cuando se tenga time. Uy. ¿No te compensa no cogerte el avión de hoy y venirte a Fabric? ¿A Fabric? Esto está loca. Es que me han invitado, no sé. Esto está loca. No puedo porque tengo mis gatos allí. Ah, vale. Y me los dejan solos.
Es que dependo de mis gatos, tío. No es mis gatos dependen de mí, es que yo dependo de ellos. Te lo juro. Es la mierda de tener animales. O sea, son buenísimos. Pero bueno, que si yo llego a venir a Madrid me los traigo, ¿eh? Ya. Esta vez ya no los dejo, porque cuando yo vivía aquí estaban ellos allá. Y iba mi hermana a darles de comer y a estar con ellos un rato. Y al final me parecía maltrato animal. Porque se pasa la mayoría del tiempo solo. Ya entiendo. El Klaus ya tenía, ¿se llaman así? Klaus ya tenía, sí. ¡Klaus! Klaus. ¡Qué mono, Klaus! Klaus Ese con K. peludito, así, sí, sí. Ok. Es como el corto este de Navidad que se hizo español. ¿El cuál? Klaus. Hay un corto de Navidad español que se llama Klaus con K. Y es como le dieron un premio porque la animación estaba chulísima. A mí me gustó mucho. ¿No lo viste? No sé cuál es. Muy mal. No, no tengo mascotas, me encantaría. Me gustaría mucho tener gato. Me gustaría mucho, mucho tener un gatillo. Pero claro, si tienes un gato no puedes tener solo un gato, porque se queda solito. Entonces me gustaría tener un gato y un perro. Pero el problema es que, claro, es mucho tiempo dedicado a ellos. Y a mí me gusta, un mes estoy aquí, el próximo mes estoy en China, el próximo mes me he ido a Barcelona una semana, el próximo mes estoy en no sé dónde. Y claro, eso, tener animales como que no compagina mucho. ¿Y con quién vas a ir tú a Fabri? Con 2 personas más. Me dieron invitación para más 4. ¿Y dónde está? ¿Eso está en el centro? No, está súper ¿Está lejos. lejos? Está mazo de lejos. Está al sur-oeste, pero sur-sur-oeste. Súper lejos. ¿Y luego volvéis? Bueno, vosotros no estáis muy tarde, GG's. ¿o sí? Bueno, en verdad creo que va alguien con coche. Así que... ¿Eres de las que aguanta hasta el final? En la fiesta. No, probablemente... ¿Eh? ¡Wow, wow, 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 wow! Es que yo soy muy... Nadie le había dado el Respondo doble antes. sentido, nadie. Yo sí, en mi cerebro sí. Depende de la fiesta. Estoy comiendo. ¿Vale? Depende de si me gusta o no. Pero sin beber. Sin beber. O sea, la música, de si me gusta o no. Bueno. Y ya está. Quien siempre lo veo... Bueno, no. Es que no me sé el nombre. ¿Qué ibas a Un decir? influ que siempre está en las fiestas así sin beber, disfrutando. Ah, el Alan. Alan. Alan, que Sí. está siempre haciendo los Sí, 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 sí. pasitos. Alan le he visto esta semana como 3 veces ya. No sé por qué, quedo un montón con él. Pero últimamente. así rollo, en plan fiestas como rollo el de Salia, todo eso no te mola. Cuando son varios días. Es que no he ido como para verlo. Yo no sé si A mí me aguantaría. invitaron a Bombastic. Pero me da que yo no voy a ir. De No. hecho, ponen hotel y todo. ¿eh? Ok. Pero como yo soy de Galicia y tal, estoy allí como tal, no creo que... De hecho, creo que son 2 días. ¿El Es que a mí lo que Bombastic no me dónde gusta, es? el Eso Bombastic no. es en Asturias. Ah, vale. Y te ponen hotel, bueno, cosas. Y al parecer como que, bueno, es que la gente la vez que yo fui se ponen a hablar. O sea, está guay porque la gente la mayoría del tiempo está hablando, no tiene que estar en el show. Claro. Entonces la gente está como... A ver, mola mucho que te pongan al hotel porque seguramente se lo ponen a más gente y al final puedes hacer ahí Sí, sí, conversación sí, con la sí, sí. peña. Eso está muy guay. Que yo fui el año pasado y yo no fui a hotel, ¿eh? Yo cogimos Airbnb y todo, Ajá. o sea... Para ir con más amigos, yo creo que es más divertido. Airbnb y tal. Yo normalmente a esos festivales sí que suelo ir, pero me quedo un día, 2 a lo mucho. Y luego la mayor parte del tiempo, por ejemplo, el Riverland creo que es en Asturias también. Sí. No sé, o era el Bombastic, no me acuerdo. Uno de 2 es en Asturias. Entonces yo voy como solo para las cosas del final y durante todo el día me fui a hacer remo en el Sella, por ejemplo. A ver, también se puede hacer, por ejemplo, en el Bombastic puedes ir de tarde. Sí. De tarde y quedarte hasta, no sé, no tienes que quedarte hasta las 5 de la mañana como hace la gente. Claro, no. No, no me apetece. A lo mejor te quieres quedar hasta la 1 porque sale un cantante que te gusta y luego te piras. Está bastante bien. No entiendo qué dicen porque está en portugués. Ah, es que... Algo de que la A mía veces está se ponen a hablar secuestrada. entre ellas, ¿eh? Vale. Ah, mira, ponen Riverland, Fest, Asturias y Bombastic también. Buah, yo cuando fui a Asturias había un pavo real en la calle. Y claro, nos quedamos en shock porque estaba enfrente de una tienda Sí. y se empezó a mover y pensamos que era una escultura o algo. ¿No?
Y pasó un señor y le dije, señor, mira, no hay que llamar a protección animal, lo que sea, porque hay un pavo real aquí dando vueltas. Y dice, no, no, es normal. Que hay más de 5 así que se escapan y se ponen a andar por la ciudad y la gente tan tranquila. Qué guay. Te asustas, tío. Sí. Vas caminando tranquilo y te ves Bueno, un no pavo sé. real. Aparte bonito, de esos Es que tienen... Ya, ¿Sabes? hay un montón de parques aquí en Madrid. Claro, es un parque, pero rollo, parque gigante. Y no hay una zona delimitada para los pavos reales. Entonces te lo encuentras en cualquier lado. Bueno, claro. Entonces es más o menos eso, ¿no? Cuidado, en Europa te encuentras a pavos reales y en Brasil monos. Ya. En la puta ciudad. Pero son monos entrenados. Monos chiquititos. ¿Son de monos esos- entrenados para que te roben o son.? No, normales? son de esos chiquititos Ah, monos que tienen la cara así cute y van... Monos. Monos los monos. Sí, monos los monos. Uy, va, Monos los le he dado monitos. con el pie, perdón. ¿Por qué hay tanta gente que habla portugués? Porque esta muchacha habla portugués. Yo falo portugués. Yo falo portugués. De hecho, os voy a decir una cosa. No hablo portugués casi, esta gente es fiel, ¿eh? Está aquí escuchándome español y aprenden español. No hemos ni desayunado. Yo falo portugués de Brasil. De Brasil creo que digo 4 cosas cada vez que hablo. Sí, la cámara se fue a la izquierda, perdón. Ya, le di con el pie. ¡Ay! Perdón, perdón. Fala portugués con nós, Alicia. Que hables Eu não falo português. Eu falo espanhol, inglês e una pizquita, como se dice, un poquinho un poquinho de chino. de chino. Un poquinho. Una pizquita. Eu te falo inglês. Yo, no, a mí que no me pongan a hablar inglés. Mi inglés es terrible, ¿eh? Speaking English. Tú cuando ibas al colegio, la ESO, bachillerato, todo eso, ¿cuál era tu asignatura la más pro? Cosas de arte. Sí. Sí. En Por plan, ejemplo, en bachillerato has ido por letras. fui por Yo fui por letras, letras. el primer año y luego me cambié a artes. Ah, bueno. Sí. Entonces, diseño industrial es lo que mejor se me daba. Pero matemáticas, No, cero mates, cero mates. inglés. A ver, ¿sabes qué pasa? He tenido como una transformación con el inglés. Porque al principio lo odiaba muchísimo, sacaba mal las notas. Y luego me dio rabia porque tenía una profesora que era una cabrona. ¿sabes? Y entonces es como que ella no confiaba nada en mí. Y entonces como que ya me dejó ahí a un lado. Como, voy a seguir dando clase para el resto y a ti que te den, ¿sabes? Te lo ¿Qué juro, dices? te lo juro, te lo juro. Es como que ya no se esforzaba por mí. Pero hubo un momento en el que dijo, vale, podéis hacer una presentación de cualquier tema que os dé la gana. Lo que sea. ¿Sabes? Sí. Como si quiero hacer una presentación sobre el 6-7. Vale. Pero todo en inglés. Entonces cogí un tema que a mí me gustó mucho y entonces hice una presentación sobre eso. Y me dice, lo has hecho muy bien. Y entonces, claro, como solo recibía palos y palos y Sorprendió. palos y palos de ella, como me dijo que muy bien, dije, uy, y entonces me esforcé un montón para volver a conseguir ese pequeño cumplidito. Y entonces a partir de ahí mejoré un montón. Y luego ya en... También vas viendo cosas que te gustan. Cuando Claro, ves en una plan ya serie, una películas, lo que sea, sí. Pero ya no era series y películas, era más bien que yo quería leer memes en inglés. Ah, cabrón. Claro, yo veía en Instagram que la gente compartía cosas en inglés y digo, ¿qué es esto? ¿Por qué se están riendo todos? Y yo no me podía reír porque no lo entendía. Y entonces quería aprender a reírme también con el resto, no ver películas, porque las películas las ponían en español, pero quería poder leer memes. Y a partir de ahí mejoré. Desarrollaste necesidad de aprobación por esa profe. Supongo. A ver, no siempre es bueno, pero, Pero me sirvió para pero un le idioma, sirvió para aprender. la verdad. Le motivó, por así decirlo. That's good. Bacán. Yo fui de bien a peor en inglés. Buah, yo también, ¿eh? Yo iba probando y luego iba subiendo bachillerato, lo que sea, iba suspendiendo. De hecho, hubo un año... ¿Cuál era tu ¿Qué? asignatura? Es que mi asignatura era historia. Vale. Porque me encanta, en plan... No sé por qué me engancho a la historia, en plan, soy como chismosa. Entonces, era en Chismosa, plan, iba a ay, decir, queremos eres una hablar cotilla". sobre los agricultores en su día, que hacían esto, no sé qué, los trueques, no sé qué, que si el Hitler hizo no sé qué. Ah, yo quiero saber. ¿Qué hizo? Entonces era buena. ¿Qué Pero hizo? también tenía historia del arte y todas esas cosas que es de libros. Hablas de Shakespeare. Ajá. Entonces también me gusta. Digo el innombrable. Es que Ay, perdón. a Twitch no le mola mucho. Dije Hiller. Jolor.
¿Cómo? Hilé. No sé cuáles son las palabras Dijo hilar. que no se pueden decir, se me olvida. Vale, no puedes decir Entonces no lo macarrón. digas. A ver, te la estoy diciendo mal. Ah. Sí, Conchi, ¿Mari? Mariconchi, ¿vale? No puedes decir María y Conchi. Nigeria, Nigeria. ¿vale? Preferiblemente no digas y Sí. Vale. leer y Los odiados no se puede. bueno, puedes decir Stalin. Ah, pero decir Mussolini. Sí, puedes decir Ah, pero ¿y Mussolini, por qué el otro no? Puedes decir Che Porque es el Guevara. peor. Pues supongo. Ah, cabrones. Son todos malos, en verdad. Puedes decir hasta Satán, si quieres. Puedes decir Satán, pero no puedes decir he. A ver, lo puedes decir. Está feo. O sea, puedes nombrarle. Estamos hablando de historia, a ver, Puedes tampoco. nombrarle, pero de repente como que, uy, saltan las alarmas, Sí. ¿sabes? Depende de lo que estés diciendo. En plan, no puedes decir, uy, le amo, porque he baneado, Ya. ¿vale? Por lo que sea. Y ¿Ves? ya... Por eso lo llamo a esto el convento. Porque, Claro, bueno. porque tienes que tener cuidado con todo, tío. Sí. No puedes enseñar una nalga, Vale. Pues mira que hay muchísimas... pero depende del contexto. Puedes enseñar la ¿Hay nalga chicas en piscina? si estás en una piscina. O en contexto de agua, pero no en la ducha. Claro, es contexto de estoy en el río, estoy en el mar, estoy en una piscinita que me he hecho en casa. Eso sí. Pero no puedes enseñar una nalga aquí, Vale. ¿sabes? Es estúpido, pero para que haya como contexto. Bueno, si lo piensas como las redes. En redes, la mayoría de las veces subes una foto en bikini, la parte de adelante si subes una foto hacia atrás, te banean la foto. ¿Cómo hacia atrás? En Instagram, por ejemplo. Como de culo, dices. Sí, si pones una de culo te dicen como una foto que es peligrosa, no sé qué tal, ¿Ah, no sí? te la vamos a recomendar. Pero si subes una, a lo mejor solo la parte de adelante, sí. No entiendo por qué, porque luego ves a gente en Latinoamérica no pasa eso, dejan todo. Como que aquí nos restringen mucho. Europa. Pero bueno, mejor, ¿no? Cuando aparecen esos mensajitos en pantalla, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué mensajito? Como que aparece así, como aparece aquí. Ah, el solo te seguí. Es vale, como son de gente que te está seguimiento, siguiendo ¿no? nueva, supongo, sí. Ah, perfecto. Yes. Bienvenidos. Bienvenidos. Hola, Raúl. Raúl Alejandro. Sí. Gracias por el follow, qué mono. Somos permisivos con tetas que con culos entonces. Pues puede ser. Supongo. No Preferencias, sabemos preferencias. por qué. Igual tienen preferencias ellos. Claro, pero porque como que cuando sales a la calle es normal ver tops muy escotados, pero no es normal que se vean las nalgas directamente, ¿no? Claro, puede ser. O sea, sí que puedes llevar un short que se vea parte de la nalga, pero nunca se va a ver como la nalga. Pero con los tops sí. No lo sé, por intentar... Hagan la prueba, mira la otra. Yo no pers. Estoy en un convento constante. Con unas gays que hacen stream. Como unas gays. Oye. Gays. Ah, pero eso se puede decir, ¿no? Sí, Porque gay lo sí. soy. Claro, bueno, a ver, pero gay no es ofensivo. Mariconchi, supongo. Pero en verdad, si tú eres mariconchi, lo Pero, por puedes ejemplo, decir. la gente que es de la también dice esa palabra normal como un bro. Ay, ma. Cuando dicen, ay, ma. Ya. No lo sé. Es una putada. Creo que eso está bien. Porque no es como ofensivo. Es que todo depende como en el contexto en el que lo digas. Sí, Reinicio. volviste como un minuto y se volvió a caer. Creo. Sí, volviste 20 segundos. No está yendo, ¿no? ¿Y si A le doy a ver, un reiniciar? segundo. Ya está, dicen. Ahora lo veo. Pues ya sí se ve. Ok. ¡Ay! ¿Ves? Por eso es lo de que tengo contratado el servidor. Por si pasan estas mierdas. ¿Pero porque dónde tenéis el wifi aquí? Es que hay varios wifis. Ah, vale. Claro, entonces igual pasa que se te Muy conecta de uno inteligente al para otro. gente que juega al LOL. y- Claro. Hay que tener Igual varios. pasa que se te conecta a un wifi y lo otro no. ¿Sabes? Ay, mira, me estoy comiendo un anuncio. Ah, Bien. muy bien. Bueno, ahora vamos a hacer deporte. ¿no? Me caigo, me levanto, me caigo, me levanto. Pero si no has terminado tu comida. Ya, no, es que me duele la tripa. Te duele la tripito. Me sorprenden las voces, tío. Me puse a mirar antes el de ayer y digo, tío, con el micro se escucha diferente. Se escucha muy bien. ¿A ti te gusta escuchar tu voz cuando escuchas un audio, por ejemplo? Sí. Buah, yo no. No.
Yo es que soy muy egocéntrica. Ella se pone a mirar sus streams al finalizar. Sí, a veces sí. Digo, a ver, ¿qué tal la voz? ¿Qué tal el día? Hola, Laura, guapísima. Sí, sí. Estoy chocada con esa casa. Sí, pero, gente, no es mi casa, ¿vale? O sea, es momentánea. No soy rica, os lo juro. Me echan de aquí en un mes. ¿Vale? ¿El pelo seco te ha quedado bien los rizos? Sí, gracias. ¿Te traigo el agua? Si puede ser, please. Que no es rica, dicen. Es rica. Es rica. Que nos da. Os cabelos brancos da Michelle. Mi gente, soy mayor. Y no tengo me dicen que tengo pelo blanco. ¿Qué? ¿Pelo blanco de qué? Lo que estoy es uniceja ahora mismo. ¿Qué dices? Sí que tengo pelito. ¿Está loca? Mira, se me enganchó hasta la goma. Eso es lo que pasa cuando vienes un día ni te duchas. Ayer a la noche vas con el mismo pantalón. Yo sabía que era rica. Gente, que no es mi casa. Carajo. Ojalá lo fuera. Pero no, chavales. Por la cara pelo blanco, tío. Es que me llaman vieja, tío. Se pasan, tío. Y eso que me está saliendo... Mira, ¿se nota? Mucho, ¿a que sí? ¿Qué cosa? La raíz. Se nos ha notado una mierda. Cago en la ¿Qué puta. va? Es la raíz. Te lo que me notas está tú, creciendo. que estás... ¿Qué va? Soy ¿Qué como va? la Billie Eilish, que tiene el pelo más claro. Yo sé que me rayo por la raíz. A ver, cuidado, el pie. Uy, sorry. ¡Wow! ¡De Hello Kitty! Sí, ¿te gustan? Está chulo. Estas son mis chanclas, amigos. Está chuli. Tenía que poner el detalle otaku en algún lado. Fresita, hola Deku. Tengo esa además como de leopardo, así... piu, Hello, hello. estilo de chancla. Pinta el pelo de azul. ¿Tú te has pintado el pelo de algún color así raro? Sí, blanco. Blanco Ah, con es rosa. De hecho, cuando te conocí creo que tenías el pelo blanco. ¿En serio? Ah, no. Lo tenías rubio, pero muy rubio. Muy rubio. Como amelchados y por aquí era más tu color. Ya, Y luego de la nada hiciste el cambio ese. sí. Y me lo puse castaño y ahora me lo volví a poner como medio rubio, pero más natural. Sí, es verdad. Chanclas poco veraniegas, poco veraniegas. Digo, ¿era mi plato o era el tuyo? Sí, sí. ¿Cómo se conocieron? La gente, es que lo mencionamos ayer, pero... En un evento. Un evento de Nix. Yo era mi primera vez que iba a un evento acompañada y me abandonaron y me quedé con él. Me abandonaron. No, en verdad estuvimos casi todo el evento Estuvimos todo el evento juntos, sí. La verdad que sí. Ella estaba con sus amigos y luego hablamos poquito, pero hablamos. Bueno, de hecho hablamos bastante. Con toda la gente que estuvo en el evento hablé más contigo que con el resto. Nos caímos bien. Y eso fue. Es verdad, pero a partir de ahí no volvimos a quedar. Te voy a... ¿Qué? Espera. ¿Qué me vas a hacer? Mi mejor amigo Ujú. era fan tuyo. Era. A ver, ¿Y es qué pasó? porque le da mal rollo decir, sigo siendo fan de Alicia cuando tú te... ¿Sabes? La conoces, tal, le da palo esas cosas. De hecho, me dijo que no vayas a su conversación. O sea que... Que me ha escrito por WhatsApp. No, por Te Instagram. habrá enviado 80 mensajes. De hace años, ¿eh? De hecho, yo supe más de ti porque me lo dijo él. ¿Qué dices? Mira, la gente ya sabe quién es. Hugo. ¿Qué Él dices? fue el que me dijo... Yo le dije, fue un evento tal, y me dice, ¿viste a alguien conocido? Y yo, bueno, había algunos actores, había algunos influencers, conocía Perfil Raro y él... ¿Cómo? Y yo, sí, una chica muy mona, estuve hablando con ella, tal, es creadora de contenido, no sabía, tal, y él... ¿Estuviste con la Alicia? Y empezó a decirme, dile que nunca mire mis mensajes de Instagram. Vamos a revisarlo. Ahora mismo. A ver, que igual los borro, ¿eh? Puede ser. A ver, después de decir eso, a mí ya me daría toda la vergüenza, ¿no? Pobre niño, tío. Yo lo hago con amor vacío. No lo vamos a enseñar. Tengo cotilla. No, no lo vamos a enseñar, solo lo vamos a leer en alto, ¿vale? De hecho, me dijo, dile que me envíe un vídeo. A ver, me lo dijo con vergüenza. En plan, él quiere el vídeo tuyo, diciendo, hola, Hugo. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Es mentira esto. Que no, que es en serio. ¿Qué quiero un vídeo? O sea, un vídeo no, pero que sepas... Bueno, mira, ya estás sabiendo de él, ya está. Feliz, Hugo. Espero que sí. Pasa que yo... consumí hace años, cuando tenías el pelo blanco, de hecho. Ya. Porque quien me dijo que tenías el pelo blanco era él. Curioso. Ha cambiado mi estética también en redes y eso.
Así que, Antes eras más... ¿Dirías que eras más otaku? sí. Antes como que toda la estética era más e-girl en general. De hecho, ha salido en algún vídeo con alguna chica vestida, rollo, cuando se hacen los... ¿Cómo se dice? Cuando se disfrazan así de... Cosplay. Cosplay, coño. ¿En qué vídeo? No sé, pregunto si ha salido. O sea, Ha yo he salido hecho, con- yo porque he hecho yo cosplay en recuerdo algún que he momento, visto sí. algo. En stream también. Pero no sabía si eras tú o... Vale. Puede ser, sí. Sí, me gusta el cosplay. Lo que pasa es que lo malo del cosplay es que luego hay gente como muy rara con el cosplay. A ver, yo te diría que me gusta porque yo tengo un montón de pelucas. Yo Y me tengo un gusta montón de usarlas. De pelucas. hecho, he usado alguna vez una rosa ahí. en el Subiste ayer o antes de ayer. Sí, me gusta, pero las abandoné un poco porque, en plan, no sé con qué, en plan, lo hago porque me gusta el estilo, en plan, llevar pelos diferentes, no por otro rollo cosplay. Pero, por ejemplo, si me tuviera que, no sé, a lo mejor me disfrazaría de One Piece, Ok. de Zoro, ¿De Zoro? aunque soy fan de Sanji. Vale. De hecho, soy demasiado fan, que el chaval es de Canarias. Ya, del live action dices. Sí. O sea, Puedes hacer de Ace, también, porque tienes el pelo ya. Entonces es fácil de cosplayar. un poquito. ¿Y tú de qué has hecho cosplay? Hice de Nami, Mm. de One Piece. He hecho de Misa Amane, de Death Note, la rubia, ¿vale? Hice de Spider-Gwen, de... ¿Tienes el disfraz de Spider-Man? sí, ¿Dónde se compra? En AliExpress. Ah, vale. Es que se lo he visto a todo el mundo, tío. La De gente Black con Cat, las- de cuando Spider-Man. le quedan así todos apretaditos y yo, ¿dónde se compra esa cosa? ya, en AliExpress, todo en AliExpress. Siempre. Porque es majito. Pero tardado 80 años en venir. ¿Qué va? Sí. A lo mucho 10 días, diría. Eso era antes. Sería la foto Ali. De... La del... De Spider-Man. Vamos a buscarlo. Pero era la chica, el blanco. ¿El Spider-Man, pero el de mujer o el de El de mujer. Spider-Man? Sí. Claro, es que a ver cuándo encuentro yo esto. Porque... AliExpress tiene más reseñas, Mitch. No, es que nunca he probado. Las cosas que he comprado por AliExpress no me fío por el hecho de que tardaba mucho. Y hay veces que nos han engañado. ¿Qué va? Yo me acuerdo que no sé quién había sido. Yo pedí un espejo de estos que se ponen en la calle, los redondos estos. Ya, pero... Por Shane y Es me, que vino, tienes- me vino unos. Y yo me No, decepcioné. pero AliExpress es mucho mejor que eso, que Shein. En plan, en accesorios y cosas así. Diría. Estoy buscando, ¿eh? Es que encuentra tu... Claro, porque no hay como búsqueda por foto. Y como tengo lo de Instagram capao, ya sabes. Ah, mira, aquí yo con pelucas. Peli morena. Sí, sí. Sí, sí. El pelo negro. Ni pareces tú, ¿eh? No, no, soy otra persona completamente diferente. 100%. No, no, no. Pero eso también, eso, es que me gustan las peluquitas, pero queda muy diferente, es verdad. Está guay, deberías subir más fotos con pelucas. Ya. Eso está guapo. ¿Es peluca también o es tu pelo? No, ese es mi pelo. Colgado. Era como cosplay de la tía del Subway Surfers, ¿sabes? Pero está... ¿Verdad? Es su pelo, ¿eh? Sí, ese era mi pelo. Mira, ¿ves? Eso, en plan... la del Subway Surfers Sí. es esta tía. La mítica del trencillo, ¿no? Sí, porque la gente me decía como que me parecía sin ponerme peluca ni nada. Entonces dije, y pues ahí fue. Pero estoy buscando lo del cosplay, la verdad. Bueno, veo un chico porque tengo astigmatismo, tío. ¿Sí? El mejor fue improvisar el cosplay, la verdad. Es porque yo tenía de todo eso en mi casa. Pero eso. Hello, hello. ¿Tienes un poquito? ¿Poquito? De astigmatismo. Ah, O igual te respondí a ti. no sé. Sí, sí. ¿Pero ese es Ya. tu pelo también? Ese era mi pelo, esto no era peluca. Tío, pero lo tenías larguísimo. Ya, la verdad. O es porque cuando lo Es porque, alisas se claro, te al pone más largo. plancharlo parece otra cosa. ¡Ay! Pero no has querido pintarlo así de azul, rosa. Sí, si tuve una temporada... Es que ¿cómo te lo busco? A ver, rosa. Es que tienes cara de haber tenido el pelo rosa, la verdad. Sí. La verdad que sí. Vuelve al blanco. You know. Ya, pero es que me quedo calva, gente.
Me quedo Es que es súper calva. complicado. Estos les da absolutamente igual, tío. Querían que yo volviera el rojo y es en plan, bro, lo tengo negro, ¿quieres que vuelva el rojo? Sí. ¿Quieres que me quede calva? Y yo lo intenté y me quedó color como vino, ¿sabes? Ok. De día me quedaba tal. Pero el color ese de granate es muy chulo, ¿eh? Sí, pero luego cuando te empieza a crecer la raíz te empiezas a agobiar. Ya, Y esto el rato, pues tengo que ir al pelo. ya. Y en vez de ir una vez al mes, sientes que tienes que ir cada 2 semanas. Eso es verdad. Y es Razón no te fastidioso. falta, ¿no? Pero queda bien el pelo rojo. Si se lo quieren poner. Que no lo encuentro. Me estoy agobiando. A mí, por ejemplo, en hombres me gusta cuando se lo ponen rubio. Cuando El se pelo rapan rubio un para poquito y se ponen rubito. Sí. Me parece que queda chulo. Lo tuve lila también. Colgado, no pareces tú, ¿eh? Ya, pero Es porque su es de época más- hace mucho tiempo, tío. Y tienes algo encima... ¿Qué? Sí, tengo un pitbull ahí en la pared. Un puto pitbull, tío. Sí. Es que ahí era como muy e-girl. Muy e-girl. Pero tenía el pelo como morado también, eso. Molaba, me hacía el eyeliner muy gordo. Muy gordo. Y luego pasó lo de Spider-Gwen. Es que todo esto lo estoy haciendo por buscarte el cosplay. Que no lo encuentro. Ha llovido ya, ¿eh? Bueno, pasó mucho tiempo. Sí, sí. 2023 es esto. Han pasado 3 años, en verdad tampoco es tantísimo. Jesús. Tío, pillé gripe ayer. ¿Qué dices? Te lo juro. Me Pero si hacía desperté mazo de calor. estornudando, Me desperté estornudando. ¿Qué estás diciendo, Con Mitch? mocos, no podía respirar. Igual era la casa que tenía ácaros entonces. El hotel. Ácaros. Gracias. Te lo juro, estoy chunga, ¿eh? Estoy chunga. Y espero no pasarte porque bebiste de mi pajita de ayer. Oh no. Oh no. A ver. Ya casi lo estoy encontrando. No, esto es una sudadera, pero como Pero voy con estoy el pelo sudando, blanco- ¿eh? Mira, ¿Estás sudando? sí, esta semana estoy sudando muchísimo. Por favor, no miren esas cosas. De verdad. ¿Ves? Oli. Que leí algo aquí, no. No me dejaba ver. Nada, una tontería. O sea, es hecho, que tenía rosa. Sí, sí, sí. Las mechitas, bro. Las mechitas. Pero eso no era el top. Vale. Aquí es el cosplay. Yo tengo el pelo hoy. Aquí es el cosplay. Sí, sí. Sí. Está guapo, ¿eh? ¿Y eso lo compraste por el Express? Sí. Pero ¿cómo? O sea, Este es el hay varias traje. tallas. No sé, compré la más pequeña. Claro, es que la movida es esa. ¿Sabes? Es el traje este Me voy a quedar enorme a mí. de Spider-Gwen. Cuidado, Con el parece pelo blanco. está editada por inteligencia artificial. Pero Sí, la verdad parece bastante IA, pero esto fue en las 4 Torres. Estaba muy bien. La verdad, moló. Y ya por último, pues el pelo rosa, te voy a buscar. Y ya, termino. Ah, hice ¿Tú de empezaste en redes en un qué tío de año? Jujutsu Kaisen. no. Para saber más o menos. Porque cuando dices, 2021. ¿Ya pasó? 2021. Más o menos, sí. El tío este de Jujutsu Kaisen. Es que no te lo has visto, Jujutsu Kaisen. No, Pero es la bueno. única que no. Vaya otaku, tío. Ay, no te había visto bien. Uy. Sí, sí. Qué locura, tío. Si es que a mí me encantaría volver a tener... Ah, vale, aquí. Tengo el pelo rosa. Este es mi pelo favorito. Muy bien, ¿eh? Sí, Queda guay así. sí. Pero ahora quieres normalito. A ver, no es que lo quiera, es que mi pelo lo requiere. Requiere de que tenga el pelo así. Más natural. Porque si no me muero. Ya, es que este pelo era prime. Este era mi pelo favorito. Y ya está. Y ya no sé más fotos, que me siento muy egocéntrica, ¿vale? ¡Date 2 meses! No, pero ves, ahora mismo sí que tengo mechas. Tengo mechas como rubitas. No es como castaño al 100%. Pero es que... Siempre tenemos cambios, mi gente. Yo digo que es por etapas. Tapitas. Es como siempre les estoy diciendo que si quieren cambiar de estilo, siempre estoy dando consejos así. Ujú. Porque, por ejemplo, yo todos mis años he cambiado. Yo he sido choni. Yo empecé siendo choni. Ok. Y de ser choni, en plan choni de llevar guepardo, ¿sabes? En plan full negro, las rayas hasta aquí. Y luego dicen, ay, Mitch, te queda muy bien el alienado. Ya, pero es que yo lo usaba cuando era choni. Entonces, Y ahora le cuando me lo tienes veo, rabia. no me lo veo bien, ¿sabes? Ah, entiendo. En plan, un día me lo puedo ver bien, pero otro día me lo puedo ver choni. Y es como que no me gusta a mí, ¿sabes? Entonces, por épocas. He vestido rollo muy pija
¿no? ¿Sí? Rollo muy elegante, todos los días vestido, en plan cuerpito, enseñando Y ahora, por ejemplo, me aburrí de los vestidos y me he visto un poquito más masculina. Vale, entiendo. Entonces cada uno tiene sus cosas. Pero luego me pongo un vestido y me siento cómoda, pero no me identifico ya en plan usando vestidos a diario, por ejemplo. Pero sí que lo podría usar. De hecho, me gusta el estilo que tienen rollo las películas estas de amor, que viste las tías con el pantalón hasta aquí. Rollito Megan Fox, Ya. pantalones apretados, Sí, de una camiseta buenorra. de superhéroe apretada. Ya, claro. A mí me mola ese rollo, ¿qué pasa? Que con bota, tal... Chica buenorra que vive, es tu vecina casualmente. Ya. Y que se enamora del tío más friki y feo posible. Sí, se enamora ya. de Ya. Efectivamente. Je. Nos creemos Megan Fox. Muy ¿qué poco pasa? realista. O sea, no lo de creerse Megafox, lo de que se enamore del tío más... Bueno. Bueno, lo de creerse Megan Fox también. Cuidado que Megan Fox se la libra, ¿eh? De hecho, dicen, es un rumor, pero dicen que se va a meter a One Piece en live action. Es ¿Eh? un rumor, pero un rumor que me encontré yo en una página fake. Le pega a Boa Hancock. Ser No Boa sé cuál Hancock. será, pero algo dijeron. Puede ser. Es que como no me he visto en live action, no sé qué personajes ya han salido. Pero podría ser Boa Hancock si no ha salido. Bueno, cosas otakus. Cosas de Cosas otakus. Porque es como, la mujer más bella de todo el océano. Entonces, pues, puede ser, ¿no? Megan Fox. Megan Fox. Bogan. Morgan. Y ya está, amigas Bueno, mi y gente, amigos. son las 2:34, ¿eh? Uy. En nadita ella se retira. Y ¿Cómo? yo también. Bueno, en poquito, sí. Yo también me retiro, claro. No me voy a quedar aquí en su ¿Quieres casa. unas natillas? No, pero vete a buscar tú. No, yo estoy bien. ¿Tú estás yo bien? quedé bien. Total, luego meriendo ya en... Enseñar a jugar Valo a Mitch. Estaría bien, ¿eh? Para otro día que vinieras. Es que, claro, ha venido como un poquillo de tiempo Otro igual. día, mira, descubrimos cómo se hace lo del stream conjunto Ya, y un día me enseñas, Vale. nos unimos y yo desde mi casa juego al Valorant contigo y me enseñas. eso es mucho más fácil. Claro, así al menos para aprender. No, pero eso es muchísimo más fácil todavía porque prendemos a la vez y no hay que compartir pantalla. Solo hacemos claro, lo del chat conjunto. Es verdad. Lo decía porque yo como no sé cuando, en plan nunca hice lo de prender a la vez y no sé, por ejemplo, yo estoy hablando con mi público, si se va a escuchar en el tuyo, tengo que estar quitando. No, pero nos hablas llamamos, con el tuyo. nos llamamos por Discord, se escucha a las dos y si tú tienes que agradecer una sub, te muteas. Gracias por la sub, te desmuteas y hablas cualquier cosa y ya está. Tiene todo el sentido. ¿No? Mola mucho más. Así me enseña. Tengo que practicar, solo jugué una vez, ¿eh? Y temí por No el tienes que practicar, esa es la gracia. De hecho, le vi a Gael el otro día que tienen ¿Vale? un arma de Jinx. He visto por ahí. ¿La Cotilleado. pistola esa? Sí. Bueno, la pistola. He cotilleado alguna cosita Uy. que me puede llamar la atención. Lo que más he jugado hasta ahora es Overwatch. Overwatch. Lo he abandonado ahora, pero antes lo jugamos Es bastante. que el Overwatch. Qué palo. Yo, si quieres, nos metemos una unidad de día a Fortnite. Pero eso es todo lo que voy a hacer. ¿Has llegado a jugar Fortnite? Un poquito, pero sin construcción, ¿eh? No, sin construcción. Ah, vale, Yo vale. No juego con construcción. Sí. Un poquito, solo un poquito. Pero no sé muy bien cómo va. Pero ya está, eso es lo máximo que voy a hacer. Al LOL, Una vez el Fortnite. al LOL nunca jamás, ¿eh? En la vida. Al Fortnite. ¿Pero nunca has jugado al LOL? Sí, Si lo, has lo he jugado, probado, ¿te ha lo he gustado? probado, pero digo, no, gracias. Pero sabes. ¿Qué es saber? Saber. ¿Sé jugar? No. O sea, sé el objetivo. Destruir ¿Sabes lo que hay el que hacer? nexo. Destruir, matar Sí. minions y llegar hasta el final. Sí, Sí. pero ya está. Si lo tuve descargado, me hace... digo, sí, descargarlo lo tengo descargado, pero para sentirme superior, ¿sabes? Como de, lo tengo y no lo juego. Me pasa, ¿eh? ¿Te pasa? No te pasa, tú lo juegas. Me pasa. Es que yo me dedico a stream a descargar varios juegos random Ajá. y los pruebo y luego no los vuelvo a jugar nunca más. Y luego me dice Gael, me haces comprar juegos que luego nunca más jugamos. Vaya, Tipo el repo. El repo hemos jugado 2 veces, 3. no sé qué es el repo. El repo es unos muñequitos como que es de terror. Ah, ya, que tiene la boca muy Sí, grande. Ya sé que cuál se es. pone- es muy gracioso ese juego. Sí, sí, es verdad que está chulo. Muy gracioso. O yo qué sé, cualquier tontería. El Minecraft. Me he Minecraft, metido, bien. a mí me gusta, pero como quiero construir mi casa y hay que coger muchas cosas, es en plan, bro, no vamos a acabar nunca. Y un día me pasé casi 4 horas Sí. solo cogiendo madera, que si no sé qué, y dices, bro, no puedo más. Yo no sé cómo le meten, pero es demasiado. Ya. No sé, mola como en colaborativo, yo creo, el Minecraft. Como que solo Sí. igual te pierdes un poco. Sí. Mm. Pero bueno, para saber, ¿no? Quieres construir tu casa, quieres hacer algo, la gente tiene su casa construida. Sí. Yo no sé cómo coño tienen tanto tiempo para construir una puta casa ahí.
Pero porque la gente le farmea horas, ¿eh? Y porque es un Y juego yo ya creo tan... que juego poco. Y porque es un juego ya de hace tanto tiempo que todo el mundo se sabe los cheats y eso, yo creo. Como para hacerlo más rápido. ¿No? Si tengo Nintendo Switch, me preguntan. ¿Qué pasa con el Switch? ¿Podrías jugar juntas también? Ah, sí, también tengo, ¿eh? Tengo Hay como cross Tomodachi. de plataformas. No lo sé. Bueno, yo de vez en cuando juego al Mario Kart, Ajá. le meto al Mario Party. Con la peña de stream. Ah, vale. En plan, sí. Ok. Lindas. Alexia. Hello. ¿Tú conoces a todos? Los que te meten siempre. O sea, los habituales sí. ¿Tienes a tus fieles? Tengo mis fieles. Tienes tus fieles, ¿eh? Sí. Tomen nota. Bueno, justo Alexia es moderadora. Ah, bueno. Sí. Ok. Yes. Es gallega, de hecho. Sí. Anda. 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 ¡Qué galega! Faz a pose pro print. Ah, que quiere que hagamos una pose para... Ah. Digo, ¿qué es eso? Pero yo estoy así porque estoy sudando, ¿ok? Hola, soy nuevo, vengo por Alicia, pero no sé qué los fieles. Ah, bueno, pues deberías Bueno. de ser de los fieles. ¿Eh, ratilla? Mientras estés aquí por ella, eso es importante. Sí. Me levanté a las 7 para verlas. Oye, tú tienes fieles, Ay. ¿eh? Los míos son mucho más infieles. Malditos. Sí. Nah, las mías me quieren Malditos. mucho. No, yo les apunto con una pistola o no entran, ¿eh? Jurado. No, Eso no es verdad, dice. Sí es, Magastic, sí es. Te voy a poner con una pistola. Se lo tengo que recordar en 5 plataformas diferentes o no viene. Sí. Ay. Están peleando en plan quién se levantó antes. Yo puse 6 alarmas. Yo no sé qué, mi gente. Agradecemos a toda la gente que se haya levantado. ¡Qué locura! De verdad, ¿eh? Ni me había entrado, me patinó la luna. Bro, Ay. no, me lo metí para adentro. ¿Ah, el eructo? No era erupto, era ¿Qué cosa? estornudo. Ah, vale. Salud. Ah, ellos lo sabían antes que yo, ¿eh? Wow. Y yo enferma viendo el stream. Bueno, pues ya somos dos. Me voy a poner mala por haber bebido una unidad de gota de batido de ayer. Tuyo. Ah, es verdad. Ratona. Es verdad, tío. ¿Tú qué haces en tus tiempos libres? ¿Qué te gusta hacer? Yo que estoy de preguntas, ¿eh? Le voy a hacer como el programa este de cuenta del banco. Encuesta. Uy, cuenta del Última banco. vez que hiciste el chuki chuki. El- El buki buki. A ver. Preguntas Ahora normales, dice ayer, sí. ¿Cuánto dinero en el banco? No. 36 Siguiente. euros. Ni cosas de dinero ni chuki-chukis, ¿vale? Y lo demás ya te lo respondo todo. Vale. Déjame pensar. Cosas que te gusta hacer en tu tiempo. Lo que había Ah, vale, dicho sí, yo. es verdad. Pues últimamente estoy intentando leer, ¿vale? Nunca Ok. he sido una chica ¿Qué tipo que de lee. libros? Sobre todo los clásicos como muy famosos. Vale. Rollo novelas clásicas, Vale. ¿vale? Ahora mismo me iba a leer El arte de la guerra, por ejemplo. Vale. Hace nada me he leído La metamorfosis de ¿Te lo hagas Kafka. en un día, no? Un día, Depende dos, de cómo- 3... Sí, depende de lo La cortito. metamorfosis de... De Ese- Kafka. este lo estudié yo en el colegio. Vale, pues Muy eso, bien. eso es ese tipo de libros. O el alquimista. Sí, el alquimista. Vale. Fahrenheit 451, todos esos, más o menos. Me estoy leyendo, ¿no? Vale, no lees de autoayuda, de amor... de- Esos son los que más he leído, pero no, de amor no. Como más bien cosas de emprendimiento y así, Sí. esos son como los libros que leía. Libros de cómo conseguir dinero. Sí, Yo tengo uno básicamente. ¿Cuál que es? lo compré porque me llamó muchísimo la atención. Se llama 46 leyes, ¿Vale? creo. Viene por El arte de la guerra. Bro, yo lo empecé a leer Sí. y se supone que es de cómo manipular a la gente. Cuando lo empecé a leer y yo dije, empecé en plan, a pensar en mi pasado Ajá. y dije, me han manipulado y han leído este libro. Porque- Sí. O sea, alguien leyó este libro y lo usó contra mí. Wow, sentiste que te habían Entonces, aplicado todas claro, las leyes. entonces yo dejé de leerlo. Porque dije, si yo lo leo, voy a hacer el mal a alguien. No, puede ser como para que no te lo vuelvan a hacer a ti. O para que yo sepa manipular a la gente. Bueno, eso ya depende de lo ética que seas Pero tú, ¿no? yo soy villana. Va, eres villana, Yo eres soy una de mala. las villanas. Yo sé en plan, para mí todos los villanos son villanos, ok, pero tienen su lado de por qué han llegado hasta aquí. Algo les habrán hecho para que sean villanos. Algo les habrán hecho, igual Yo pienso nacieron sí. siendo malvados. Joder. Soy fan de Star Wars. Pero a toda la gente buena también le han pasado cosas malas y no se volvieron villanos. Eso depende de tu fuerza de voluntad. Claro.
pero yo, por ejemplo, no tengo paciencia. Entonces cualquier día exploto. Entonces yo usaría ese libro para hacer el Ya, mal. ya. Entonces mejor no leerlo. ¿Ves? Yo elegí el camino bueno. ¿Sabes? Pero esos libros me gustan. Lo que pasa es que se me hacen demasiado largos. Ya. De hecho, ese libro es así de gordo, o sea, es como una Biblia. ¿El de las 46 leyes? 46 leyes, no sé ¿Y qué. si son 46? Cada ley cuánto 46, 48. ocupa. No, creo que son 46, sí. Pero porque al principio es como que cada ley es como 10 páginas. 20. Ok. Es como mucha cosa. Porque te pone ejemplos y todo. Habla sobre, por ejemplo, esto con amistades. Y dices, bro, ¿por qué me estoy leyendo esto de cómo controlar una amistad? O saber cómo esa persona está reaccionando contigo y cómo actuar tú. Sí. Por ejemplo, te dice que tu mayor enemigo sería una persona... En plan, tú piensas que tus enemigos te odian, pero es que más te podrían odiar y hacerte daño son tus amigos. Empieza por él. Como dando Hombre, claro. consejos así, ¿sabes? Sí, porque son los que te importan de verdad, ¿no? No, son los que saben toda tu vida y podrían poner Ah, todo bueno, en contra ya. de ti. Sí, Y ahí es donde viene la maldad. ya. No a la gente que no... Una persona que dice eres fea y no te conoce de nada, no te va a hacer el mismo daño que una persona que sabe todo sobre ti. Claro, obvio. ¿No? Eso, pero porque te importa de verdad lo que ellos digan. Sí, bueno. Claro. Es un Porque rollo. aunque tengas un stalker que sepa todo sobre ti, si tú no le conoces, aunque te haga comentarios feos, más personales, igual te duelen menos porque no le conoces de nada. Claro, ¿No? puede ser, sí. Es un rollo. No sé. ¿Y pelis? Pelis últimamente no estoy Estilo de viendo. pelis. ¿No Últimamente, miras? últimamente no, Solo pero series. porque me estoy desintoxicando. Uf, significa que yo soy... Tóxica. Tóxica, 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 tóxica. No, me estoy desintoxicando, en plan, intentando ver menos cosas de redes y así. Ah, bueno. Entonces, menos pantallas O sea, en tampoco general. miras el del resto. Ahí eres egocéntrica. Solo miras lo tuyo y dejas el móvil. No, pero porque, sí. También creo, creo que No es malo, ¿eh? el Está ser bien. humano está creado para crear. Y si tú te pasas tu tiempo libre consumiendo más que creando, ahí es cuando empiezas a estar triste y empiezas a deprimirte más. Ella vino aquí para machacarme. Yo voy a salir de Madrid humillada. Empezó diciendo, yo antes me levantaba a las 5 de la mañana y tenía un hábito horrible. Yo levantándome a las 5 de la mañana. Ahora, yo creo que hay que desintoxicarse de redes porque eres una persona tóxica si consumes. Pero Yo es- mirando TikTok hasta las 6 de la mañana. Pero es verdad, pero tú sabes que está mal ¿Quieres un eso. chicle? Sí, gracias. Gracias. Pero tú sabes que eso está mal. O sea, yo siempre he hecho eso, hasta hace 2 semanas. O sea, no voy a hacer aquí como que soy mejor que nadie, pero hace realmente 22 días. Hace 22 días empecé a ponerme como límites. Yo hago eso un día Ujú. y al siguiente pues retomo. No sé qué. Pues Lo he ahí estás intentado. tú poniéndote como tus límites, ¿no? De Claro. cuánto tiene que ser. Es que también depende de cómo lo lleves, ¿no? Yo también quiero, dame. Tú. Yo he intentado hacer eso, pero del deporte. Ya, no, es que el deporte es más Levantarme y difícil. hacer deporte, pero me cuesta la vida. Porque es más difícil hacer cosas que no hacer cosas. ¿Tiene sentido? En plan, Dejar de hacer las Sí. cosas. para mí, considero, debe de ser más fácil comer menos que obligarte a comer mucho si no tienes hambre. ¿Sabes? Porque una cosa es reprimir tu impulso y decir, no voy a hacer nada. Y otra cosa es obligarte a hacer algo. Entonces, mi cuarto da asco, tengo que ordenarlo. Uf, tengo que ordenarlo. Entonces es hacer cosas, eso cuesta más que simplemente no hacer nada y prohibirte hacer Por cosas. eso has decidido no arreglar tu cuarto. Efectivamente, da puto asco. Ah, ¿Avenida? Frutalis. Entonces, para mí es más fácil prohibirme ver redes sociales, porque entonces no estoy haciendo algo, que forzarme a voy a hacer 50 sentadillas. Porque las 50 sentadillas me cuestan, pero igual, dejar el móvil que me parezca un bloqueo, digo, mierda. Y lo dejo ahí al lado y digo, ¿y ahora qué hago? Claro, yo lo digo porque, por ejemplo, yo iba mucho... Ya, pesado. No sé si... no creo que lo escuchen. No, no lo creo. Jodido temas, ¿eh? ¿Tú ibas mucho? Yo iba al gimnasio diario Vale. y no sé por qué, a ver, a veces lo mezclo con el mundillo en el que estoy yo ahora, que bueno, tengo un nuevo trabajo, como todo el mundo sabe, soy streamer, todo el rato. Entonces a mí me cuesta más ir al gimnasio y no sé si es porque me siento observada. No tienes por qué ser conocida, pero Ah, yo ya. me siento observada, Entiendo. me empiezo a encontrar mal y me quiero ir a mi casa. Entonces yo dejé de ir al gym e intenté hacer un gym en mi casa. Es el triple de difícil. Porque un gym en casa, levantarte y decir, voy a hacer deporte. ¿Y por qué no haces IRL en el gimnasio? Si ya te sientes observada, por lo menos vas con la gente que ya quieres que te observe. ¿No? Y así te obligas a ir. Yo voy a en ser cierta miedo parte. también porque voy sola.
¿sabes? Entonces, como Ya, que- pero vas sola, pero si vas como con esta gente, vas acompañada. ¿Sabes? Sí, por favor, las otras queriendo ver cómo yo hago sentadilla. Hombre, pero no debes de- no debes de poner la cámara en el culo, Ellos o se sea. creen que yo voy a hacer en plan tal y yo voy a estar haciendo deporte, ¿sabes? Claro, en plan, no debes de que pongas como el culo en la cámara, ¿sabes? Pero te pones ahí un ladito y lo haces como normal y mientras estás hablando y esas cositas. Eso está bien. ¿No? Miedo a que me echen la bronca, yo tengo miedo. ¿No viste cómo entré en el sushi ayer diciendo nos dejarán? Pienso que estoy acostumbrada a un pueblo. Tú vienes a Madrid y ves a alguien haciendo teníamos, por eso yo le decía de cambiar el sitio para grabar y tal, porque teníamos una parejita al lado. Entonces yo tengo miedo de incomodar, yo estoy pensando todo el rato de que voy a incomodar a la otra persona, Ya. me van a echar la bronca. De Pero hecho, en el gimnasio si te yo grabas odio solo que a me ti- echen la bronca, pero me quedo callada, como que lo asumo, ¿no? Pero lo odio. De hecho, una vez fui al gimnasio y hice un vídeo para YouTube y estaban como diciendo, mira, aquí no, ¿eh? Porque estás grabando a la gente de atrás. ¿Por qué? Porque algún viejo se queja. No quiere que salga y es en plan, señor, tu vida me da igual y nadie de mi vídeo Pero de es la YouTube te va a calle. mirar a ti. En plan, si tú no lo estás enfocando, no hay ningún motivo por el cual tengas que dejar de grabar. En la plan, calle. Eso. Pero en el gym Pero te estás grabando a ti, todo el mundo se graba en el gimnasio. es lo mítico de decir, no te estoy grabando a ti, estoy grabando a mí. Y ya empiezan. Palo. Es un poco rollo, tío. En pueblo siempre los viejitos se quejan. Ya. Es que en un pueblo es más complicado. Digo yo que voy aquí a Madrid a cualquier gimnasio y está 80 personas haciendo IRL. Ya, sí es verdad que en el gym la cosa cambia un poco. Es verdad, porque ahí igual la gente no quiere ser grabada específicamente, ¿no? Sí. Igual puedo grabar Bitrate el gimnasio bajo. en mi casa. Está volviendo a ocurrir, ¿eh? Lo de la señal. Espero que no se vaya a la mierda. Volví a poner. Sí, no ponía F, pero ponía bitrate bajo. Y eso es que la cobertura a veces mi. Se os ve pixeladas. Igual es ahora, solo y ahora vuelve, ¿eh? Ya está, dice. ¿Ya está? Fue todo solo por un momento. Hello. Melhorou, en portugués. ¿Eh? Melhorou. ¿Melhorou? Otra pregunta, espera. Ah. O sea que tu pelo no es negro, tu pelo es castañito oscuro, ¿o qué? Ah, vale. Oscuro no, de hecho es castaño tirando... O sea, es como gris. ¿Sabes estos que son... que se van aclarando cuando va llegando por aquí? Ok. Pero aquí sí que es oscuro. Ya, entiendo. No sé, no llego a ser rubia, pero es bastante claro. Gris. Se le llama... tiene un nombre, ¿eh? Se le llama gris. Es el pelo gris, que es... no sé explicarlo. Es rubio oscuro, se le llama, pero en vez de rubio oscuro le llaman gris. Ceniza. Sí, color Ok, ceniza. ceniza. Vale. Gris. Solo para mí que está trabando. A algunas personas les está... Eu tengo Sí, wifi. por eso lo de Pague. el bitrate bajo. Es castaño claro. Bro, qué mal... No sé cuál es el pelo que tengo. ¿Tienes foto? De pequeña yo de era tu rubia. pelo antes Es de teñirlo. Ah, estás usando el móvil, claro. Claro. Sorry. Pero sí, o sea... Yo de pequeña era rubia. Y lo mítico que te empieza a oscurecer el pelo. Sí. No eres rubia ya, pero te queda como un marroncillo claro, tal. Y un día fui a preguntar a una peluquería si sabían cuál era el estilo. Me dijeron que era ceniza, gris. ¿Ese es Yo tu pelo lo sé, natural? sí. Ok. Ah, pues tienes una buena Pero base yo llevo de... teñiéndome desde para teñir. pequeña. O sea, me lo teñí hasta de verde. Sí, ya te lo digo. Mola. Mentira. Me lo teñí No. de rubio. Vale. Me quedó mal. Y si te queda mal y al día siguiente te lo tiñes de marrón, te queda verde. Entonces me quedó verde todo esto así para abajo y me lo tuve que cortar por aquí. Luego tuve rojo, fui rubia también. Al espectre. Y un poco mal, la verdad. Bueno, lo tuve naranja, ¿eh? Pero naranja rollo Nami. Ah, vale. De ese estilo, Naranja como muy pero llamativo. Más oscureto. pero Ok. sí. Ok. Un poco de todo. Pero te iba a hacer otra pregunta y ahora Ah, ya, perdón. déjame pensar. Era para hacerte preguntas yo también, Ya, ¿sabes? ya, pero quería saber de sus gustos, tío. Acaba de decir de los libros. ¿Qué más quieren saber ustedes? Hagan vosotros las preguntas. A mí se le hacía perucas. Ah, vete a tomar el cu. Vete a tomar el cu es vete a tomar por culo. ¿Qué? Vete a tomar por Portugués. culo. Ah, ok. Me lo puedo imaginar, ¿no? En plan, ¿por qué no temo a baixar? Va, se fue. Pero más o menos, ¿no? Se va entendiendo. Es que ¿sabes lo que pasa? Que yo
En plan, yo estoy tranquilita aquí porque voy acompañada, pero mi fandom, por eso igual a veces lo quiero decir para que el tuyo, por ejemplo, no se asuste. Porque, por ejemplo, yo dije ayer me acuerdo que dije, sí que podéis venir, hijos de puta. Cualquiera de los tuyos puede decir, y esta tía insultándome, no te insulta a ti, le insulta a mis seguidoras, Claro, porque claro. allí es otra hora, y dicen como que, ay, no puedo porque no sé qué, ay, porque... No, tú puedes venir. Es Pero portugués. ayer, el otro día, me dieron subs para insultarlas. Fetichistas. Fetichistas todas. Yo les dije, si queréis os insulto a cambio de una sub. Y fue una primera. Pero eso es luego la fetichismo, otra. ¡que flipas! Pero vamos a Pero yo ver. estaba de broma y de la nada fueron cadena. Uy, sí, de broma. Ellas, ay, jiji, qué broma. Y dándote dinero, ya. Ah, Ya, mira. sí va. Otra vez. Bitrate bajo, sí. Se nos va a ver borrosos igual. Pero en verdad todo tu chat tiene lo de los emblemas, ¿eh? Eso es loco. ¿Qué es eso? Me refiero que todos están suscritos. Ah, sí, es verdad. Sí, Porque aquí se ve eso. casi todos. Sí, ¿Lo de los tienen los gatitos? emblemas. Ahí están. Ah, cabrón. Yo es que aún no identifico aquí en Twitch. Pero si son tus emblemas, no son los míos. Pero me los hacen los tal y no controlo mucho. Qué monos, la verdad que sí. No controlo mucho, mi gente. ¿Qué es lo de maluca? Maluca es loca en portugués. Maluca. Doida. ¿Y te También están es llamando doida. loca? Sí. A mí me llaman de todo, ¿eh? O sea, Esa son loca. bromas de ellas, ¿no? Ok. El humor brasileño. Bueno, mi gente, Pues yo no sé cómo vestirme ahora, ¿eh? Porque claro, luego tengo lo de la fiesta esa. ¿tienes que ir vestida ya para la fiesta? Sí, porque ya salgo y tengo que ir directa. Qué perecilla me da. O sea, ahora te vas a maquillar, ¿no? Uf, sí. ¿No te vas a maquillar? Sí. Bueno, lo llevaré en el bolso, por si lo puedo ir haciendo en otro lado. Que me da mucha pereza. Yo voy a aprovechar, mi gente, para irme al aeropuerto, porque me niego a perderme el avión por culpa del Papa. Por culpa del Papa. Sí. Porque si llega a pasar algo, voy a tener que decir, mamá, mamá, porque se lo quiero contar a alguien. Vale. No porque mi madre esté allí. Mamá, mira, que me tengo... Bueno, no, para pedirle dinero. Para quedarme un día más. Mamá, que mira, que me tuve que ir a una fiesta con Alicia Ajá. por culpa del Papa. Por culpa del Papa. El Papa nos obligó a irnos a Fabric a bailar. Y fue, literalmente fue culpa del Papa, sí. Está feo, ¿eh? Que venga el Papa y tú te vayas a una fiesta. Ah, perdón, disculpa, no sabía que tenía que obligar a estar Vale, la sí. semana entera. Pero cualquier persona religiosa... Pero si el Papa ha venido a ver a Bad Bunny, lo sabemos todos. Eso es así. Eso es así. Ha dicho, conciertos en España, mola. Ha venido para eso. Bueno, mi gente, Muchachos, muchachas. muchachos, muchachas, Lindos, lindas. espero que se lo hayan pasado de puta madre. ¿Eh? Nos vamos a hacer una retirada porque ella tiene que hacer sus cosas y yo me tengo que ir al concierto, sí. ¡Anda! Al aeropuerto, anda, concierto al anda. aeropuerto. Sí. Fotito, dicen. Bueno, otra fotito, venga. Ya crucé los brazos antes. Espera, No, pues con la ahora los pompa, con la cruzo pompa. yo, porque estoy sudando. ¿Ya? Bueno, mi gente, y yo os digo la frase de siempre y me retiro. Es que yo tengo una frase motivacional. Motivacional, a ver. No se olviden que en los negocios las mejores ideas llegan tarde. O sea que espera tu momento porque todo llega. Un besazo. Chao, chao, chao. Business. Te voló, ¿eh?